En el mismo Salmo 34 leemos el verso número 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el versículo 22, que es el versículo final, dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Estos dos versículos representan dos de las hermosas promesas, de las muchas promesas que hay en este Salmo 34. Y de nuevo le animo para que usted lea este Salmo con un espíritu de meditación y piense en cada frase, en cada palabra, que seguramente encontrará en ellas el aliento, el ánimo y la fortaleza que usted necesita. El verso 19 que leímos, de los dos versículos que hemos leído en el día de hoy, dice algo que es incuestionable. Habla de la realidad de las aflicciones. El texto dice: muchas son las aflicciones del justo. Ahora, esta declaración es importante en este contexto, en este salmo, porque muchas veces la gente piensa que como cristianos, como creyentes en Jesucristo, estamos libres de las dificultades, de las pruebas, de los sufrimientos, de los problemas. Y no es así. Es más, este salmo dice que las aflicciones del justo son muchas. Y en efecto, en primer lugar, son las aflicciones naturales que le sobrevienen a toda persona. Todo ser humano en el mundo tendrá siempre algunas aflicciones, algún problema por causas naturales, como las enfermedades, a veces accidentes. Están incluidas otras situaciones de carácter familiar, y cuestiones que tienen que ver con el aspecto espiritual, y que todos sabemos que también puede sobrevenir sobre nuestras vidas. Entonces, sí, las aflicciones del justo pueden ser muchas y pueden ser de diferentes formas, expresiones, de diferentes fuentes. Y una vez más quiero recordar o reiterar que a menudo, por causa de la fe, el creyente puede sufrir aflicciones, y eso es absolutamente compatible con toda la enseñanza del Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Por ejemplo, Jesús, entre sus bienaventuranzas, dedica una precisamente a los creyentes que son perseguidos. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, sois bienaventurados, y Pedro habla de eso también. Somos bienaventurados cuando por causa de la fe sufrimos, cuando por causa del camino de Dios sufrimos, y es a menudo así. Hay lugares donde, y de hecho en la antigüedad así fue, donde los creyentes son perseguidos físicamente, maltratados físicamente e incluso asesinados por el hecho de haber confesado a Jesucristo. Y todavía en el día de hoy, en este tiempo, eso sigue ocurriendo. Hay lugares en donde el evangelio es perseguido, donde los creyentes son perseguidos, donde si se descubre que alguien es un cristiano, ese hombre o esa mujer son asesinados o son proscritos de la sociedad, expulsados de la sociedad o apresados. En fin, todo eso está pasando en el día de hoy, y es nuestra obligación orar por esto, denunciar esas cosas que van en contra de los principios más elementales, porque la gente habla de derechos humanos en términos de muchísimas cosas, pero se les olvida que hay países que persiguen a personas por causa de su fe, y eso es contrario a los derechos humanos. Hay pocas protestas por esa causa, pero eso es violación de los derechos humanos. Bueno, de todas maneras, eso es cierto, pero no es la única forma de persecución que sufren los creyentes. Muchas veces en sociedades como esta, que son sociedades vistas como cristianas, que no lo son, por supuesto, o por lo menos sociedades tolerantes con el cristianismo, pues hay también formas diferentes de persecución, críticas, obstáculos, a veces incluso obstáculos legales en contra de los creyentes o del ejercicio de la fe, aún en países en donde hay libertad de cultos, ¿no?
Quiere decir que los creyentes van de alguna manera a sufrir persecución, y muchas veces en su propia familia, cuando alguien conoce a Jesucristo, en su propio círculo de amistades, en su propio círculo de compañeros de trabajo, cuando alguien conoce a Cristo y tiene ese encuentro con el Señor y experimenta esa paz y ese gozo y esa bendición, mucha gente no lo comprende, mucha gente lo critica y mucha gente lo rechaza o se aparta de él o de ella. Entonces, sí, habrá persecución por causa de la fe. Pero el Señor dice en esta porción que hemos leído, que efectivamente, mientras muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios, de todas ellas le librará Jehová. Es decir, Dios intervendrá a tu favor, Dios obrará, Dios actuará, Dios callará la calumnia, aclarará las cosas, disipará las mentiras, Dios pondrá paz en tu corazón, Dios te pondrá en paz incluso muchas veces con aquellos que están en tu contra. Dios te fortalecerá, te sostendrá, te guiará, te bendecirá, te prosperará, te abrirá puertas. En fin, el Señor puede actuar de muchas maneras y Dios puede librarte incluso de aquella forma de persecución que es mucho más peligrosa para los creyentes. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios estará contigo para cuidarte, protegerte, ayudarte, consolarte, animarte y guiarte. Confíalo, créelo, que así es ahora, así ha sido en el pasado y así será también en el futuro. Que Dios te bendiga en este día. Pon tu confianza y tu fe en la ayuda y la bendición de Dios, que seguramente vendrá y no tardará. Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.